Antes de descubrir cómo una sola mirada destruyó al rey más poderoso de Israel, si este relato te está impactando tanto como a mí al narrarlo, regálame un me gusta y suscríbete al canal, porque las historias más oscuras de la Biblia necesitan ser contadas, y tu apoyo me permite seguir trayéndote estos relatos profundos que la mayoría jamás escucha desde el púlpito. Y aconteció en aquellos días, cuando los reyes salían a la guerra, que David permaneció en Jerusalén. Había llegado el tiempo en que los ejércitos de Israel marchaban contra los hijos de Amón. Mas el rey, aquel que había vencido al gigante filisteo con honda y piedra, aquel cuyo nombre hacía temblar a las naciones, se quedó en su palacio de cedros, rodeado de ciervos y de comodidades que habían ablandado su corazón. Era la hora del crepúsculo, cuando el sol desciende tras las colinas de Judá, tiñendo el cielo de púrpura y oro. David, el ungido del Señor, se levantó de su lecho, donde había dormido durante el día, pues el sopor había caído sobre él como pesada manta. Subió al terrado de su casa, ese lugar elevado desde donde se dominaba toda la ciudad santa, donde los techos de las casas se extendían como un mar de arcilla bajo sus pies. El aire vespertino traía consigo el aroma del incienso que se quemaba en el templo y el murmullo lejano de las oraciones del pueblo que subían hacia los cielos como humo fragante. Caminaba David de un lado a otro sobre aquel terrado, con el alma inquieta y el espíritu turbado por pensamientos que no lograba discernir. Había enviado a Joab, su general más valiente, al frente de todo el ejército de Israel, y con él habían partido los hombres más valerosos, de las tribus, aquellos que habían compartido con él las cuevas y el desierto, en los días de su huida ante Saúl. Mas él, el pastor que se convirtió en rey, el músico cuya arpa calmaba los demonios, se había quedado atrás, rodeado de lujos y de una paz que comenzaba a corromper su alma, como la humedad corrompe la madera. Entonces aconteció que, mientras paseaba por el terrado en aquella hora, incierta entre el día y la noche, sus ojos contemplaron algo que habría de cambiar el curso de su destino y el de su reino para siempre. Desde su elevada posición, miró hacia abajo, hacia los terrados vecinos, y he aquí que vio una mujer que se lavaba. Y aquella mujer era de aspecto hermosísimo, de belleza tal, que parecía como si los ángeles mismos hubieran descendido para modelar su forma. El agua corría sobre su piel como ríos de plata sobre alabastro, y sus cabellos caían como cascadas de ébano sobre sus hombros desnudos. David se detuvo. Sus pies, que habían caminado, quedaron clavados en aquel lugar, como si raíces invisibles hubieran brotado de las plantas para atarlo al suelo. Sus ojos, aquellos ojos que habían visto la gloria de Dios manifestarse en batalla, que habían contemplado la caída de Goliat y la huida de los filisteos, ahora se fijaban en aquella visión terrenal con una intensidad que consumía todo pensamiento recto. El deseo, como serpiente antigua, se enrolló alrededor de su corazón y comenzó a apretar, a susurrar, a tentar. ¿No era él el rey? ¿No había sido ungido por Samuel el profeta, con óleo santo? ¿No le había Dios prometido un reino eterno y descendencia que permanecería para siempre? En su mente comenzaron a formarse pensamientos que no venían del Altísimo, sino de las profundidades donde moran las sombras. «Eres el rey», susurraba la voz de la tentación, «todas las cosas están bajo tu dominio. ¿Quién puede negarte lo que tus ojos desean?» Mas, en lo profundo de su espíritu, donde aún moraba la memoria de aquel joven pastor que cuidaba las ovejas de su padre en los campos de Belén, una voz pequeña clamaba advirtiendo del peligro. Era como el balar lejano de una oveja perdida en la noche, pero David no la escuchó. La lujuria había cerrado sus oídos como cera caliente sella un pergamino. Allí permaneció, observando, hasta que la mujer terminó su baño y entró en su casa. Entonces David, con el corazón agitado como el mar en tempestad, llamó a uno de sus siervos, un joven que aguardaba siempre cerca para cumplir cualquier mandato real. «Ve», le dijo el rey con voz, que intentaba sonar firme pero que temblaba ligeramente, «averigua quién es aquella mujer». Y señaló hacia la casa donde ella había entrado. El siervo partió veloz como paloma mensajera, y regresó en breve tiempo, con la respuesta que habría debido cerrar aquella puerta de tentación para siempre. «Señor mío el rey», dijo el siervo, inclinándose profundamente, «aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías el Eteo, uno de tus valientes que ahora mismo combate en Rabá junto a Joab y todo el ejército de Israel». Las palabras cayeron sobre David como piedras, cada una con un peso específico, a mujer de Urías. Urías el Eteo, aquel guerrero extranjero que había abrazado al Dios de Israel con más fervor que muchos israelitas de nacimiento. Urías, que estaba contado entre los 30 valientes de David, aquellos héroes cuyas hazañas eran cantadas por los bardos en todas las tiendas de Israel. Urías, que en aquel mismo momento arriesgaba su vida por su rey y su nación, mientras las lanzas de los amonitas volaban como lluvia mortal.
David conocía la ley, la conocía como conocía las cuerdas de su arpa, como conocía las sendas del desierto de Judá. No cometerás adulterio. Había proclamado Moisés desde el monte Sinaí, cuando los truenos retumbaban y el fuego descendía. No codiciarás la mujer de tu prójimo. Estaba escrito en tablas de piedra y grabado más profundamente, aún en el corazón de todo israelita fiel. Estas palabras no eran sugerencias, sino mandamientos del Dios viviente, del que sacó a Israel de Egipto, con mano fuerte y brazo extendido. Mas el deseo, una vez encendido en el corazón humano, arde con llamas que consumen toda razón, toda ley, todo temor de Dios. En David, aquel que había escrito salmos de alabanza, que había danzado ante el arca del pacto, hasta rasgarse las vestiduras reales en éxtasis de adoración, ahora permitía que su corazón fuera gobernado no por el Espíritu Santo, sino por la carne pecaminosa. En su mente comenzó a tejer justificaciones. Como araña teje su red para atrapar la presa. Soy el rey. Estoy solo. Mis esposas no están conmigo esta noche. Un momento de placer no puede ser tan grave pecado. Así que David, cayendo más profundamente en el abismo de la transgresión, envió mensajeros a traer a Betsabé. Cuán diferente era este mensajero del que había traído a David las nuevas de su unción. Entonces un profeta santo había venido con óleo de alegría. Ahora un ciervo iba con órdenes de pecado. Los mensajeros llegaron a la casa de Urías, y Betsabé, al escuchar que el rey la llamaba, vino. ¿Qué podía hacer una mujer cuando el rey mismo enviaba por ella? ¿Cómo podía resistirse al poder del ungido del Señor? Y vino ella al palacio, subiendo por aquellos escalones de piedra pulida, atravesando cortinas de lino fino, entrando en cámaras donde el aroma del nardo y la canela llenaban el aire. Y David, el rey, el guerrero, el salmista, yació con ella. Allí, en el silencio de aquella noche, mientras las estrellas miraban desde arriba como testigos mudos de la transgresión, David tomó lo que no le pertenecía, violó el pacto sagrado del matrimonio y manchó su alma con pecado escarlata. Después ella se purificó de su inmundicia conforme a la ley, pues aún en medio del pecado, las formas externas de la religión se mantenían, como si agua pudiera lavar lo que solo sangre podría limpiar. Y regresó Betsabé a su casa, caminando por las calles oscuras de Jerusalén, llevando dentro de sí no solo la vergüenza de lo acontecido, sino también, aunque aún no lo sabía, una semilla que crecería para convertirse en testimonio viviente del pecado de aquella noche. Pasaron los días como pasan siempre, indiferentes al drama humano. El sol salía y se ponía. Las estaciones cumplían su ciclo. Y en Rabá, el ejército de Israel continuaba su asedio contra los amonitas. David intentó retomar su vida como si nada hubiera sucedido, como si pudiéramos pecar contra el Altísimo, y luego simplemente seguir adelante. Tocaba su arpa, administraba justicia en la puerta, ofrecía sacrificios en el altar, pero en su corazón había comenzado a crecer una semilla de muerte que pronto daría fruto amargo. Entonces llegó el mensaje que David había temido sin saberlo. Un mensajero de parte de Betsabé trajo palabra que heló la sangre en las venas del rey. Estoy encinta. 2 palabras, simples y directas como flechas, que atravesaron todas las defensas y justificaciones que David había construido alrededor de su pecado. El niño que crecía en el vientre de Betsabé sería evidencia visible ante todo Israel de su transgresión, pues Urías había estado ausente en la guerra por meses. El adulterio, que pensó podría quedar oculto en las sombras de una noche, ahora se manifestaría a plena luz del día ante toda la nación. El miedo cayó sobre David como manto pesado. No era el temor del Señor, que es principio de sabiduría, sino el terror del hombre descubierto en su pecado, el pánico de aquel que ve su reputación a punto de ser destruida, y en su miedo, en vez de arrepentirse, en vez de postrarse en ceniza y silicio, clamando misericordia al Dios que lo había levantado del redil. David decidió hundirse más profundamente en el pecado, pues así es la naturaleza de la transgresión. Un pecado engendra otro, como lobos que cazan en manada. Maquinó entonces en su corazón un plan. Envió mensaje a Joab, su general en el campo de batalla. Envíame a Urías el Eteo. Joab, hombre de guerra que no hacía preguntas, obedeció de inmediato. Urías dejó el sitio de Rabá, dejó a sus compañeros de armas, y viajó de regreso a Jerusalén, sin saber que era llamado no para honor, sino como pieza en un juego mortal de engaño. Llegó Urías a la presencia del rey, cubierto aún con el polvo del camino, con la marca de las batallas en su rostro bronceado por el sol del desierto, y David le preguntó por Joab, por el pueblo y por la guerra, fingiendo interés en estos asuntos, cuando en realidad su mente estaba consumida por un solo pensamiento, cómo ocultar su pecado. Después de hablar de estas cosas, David le dijo con voz que intentaba sonar casual, desciende a tu casa y lava tus pies. Era una manera elegante de decir, ve a tu casa, disfruta de tu esposa, y así, cuando el niño nazca, todos pensarán que es tuyo. Urías salió de la presencia del rey, y tras él fue enviado un presente de la mesa real,
viandas escogidas y vino añejo, como para celebrar su regreso. Mas Urías el Eteo, aquel extranjero que había abrazado no solo al Dios de Israel, sino también su código de honor, no descendió a su casa. En cambio, durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor. Su lealtad era tan grande, su sentido del deber tan profundo, que no podía disfrutar de las comodidades del hogar, mientras sus hermanos de armas dormían en tiendas en el campo de batalla. Cuando dieron aviso a David de que Urías no había descendido a su casa, el rey lo hizo llamar de nuevo. ¿No has venido de camino?, le preguntó David, intentando ocultar su frustración. ¿Por qué, pues, no descendiste a tu casa? Y Urías respondió con palabras que cayeron sobre el corazón de David como carbones encendidos. El arca, e Israel y Judá, habitan en tiendas, y Joab mi señor, y los siervos de mi señor están acampados en el campo abierto. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber, y dormir con mi esposa? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Que reproche, sin intención, fue aquel. Urías, en su integridad, estaba predicando un sermón al rey, sin saberlo. Mientras el soldado se negaba a disfrutar de su propia esposa por lealtad a sus compañeros, el rey había tomado la esposa de aquel soldado leal para su propio placer egoísta. La rectitud de Urías magnificaba la corrupción de David. El honor del Eteo exponía la deshonra del israelita ungido. Desesperado ahora, David intentó otra estratagema. Dijo a Urías: quédate aquí hoy también, y mañana te despacharé. Y David invitó a Urías a comer y beber con él, y lo embriagó con vino fuerte, pensando que el alcohol disolvería sus escrúpulos. Mas ni aun ebrio descendió Urías a su casa. Salió a dormir nuevamente con los siervos del rey, manteniéndose fiel a su voto incluso cuando su mente estaba nublada por el vino. La integridad verdadera no depende del estado de la mente, sino del carácter del corazón. Cuando amaneció aquel tercer día, David supo que su plan había fallado completamente. Urías permanecía irreductible en su lealtad, inquebrantable en su integridad. Y entonces, en el corazón del rey, brotó una oscuridad más profunda que la noche sin luna, más terrible que cualquier enemigo que hubiera enfrentado en batalla. Si el engaño no funcionaba, recurriría al asesinato. Si no podía ocultar su pecado con vida de Urías, lo ocultaría con su muerte. Por la mañana, escribió David una carta a Joab, y la envió por mano del propio Urías. ¡Qué ironía más cruel! El hombre condenado llevaba su propia sentencia de muerte, sellada y atada, sin conocer su contenido. Y en aquella carta estaban escritas palabras que gotean con maldad: poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. Joab, hombre de guerra acostumbrado a obedecer órdenes, sin cuestionarlas, aunque debió haber sentido revulsión ante tal mandato, hizo conforme a la palabra del rey. Cuando vino el ataque siguiente contra la ciudad de Rabá, colocó a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes de los amonitas, y salieron los hombres de la ciudad, y pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías el Eteo, atravesado por flechas enemigas, derramando su sangre leal sobre tierra extranjera, traicionado no por los amonitas que combatía, sino por el rey al que servía. Joab envió mensajero a David con todas las nuevas de la guerra, y dio instrucciones cuidadosas al mensajero: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzare a enojarse porque nos acercamos demasiado a la ciudad para pelear, entonces dirás: también tu siervo Urías el Eteo ha muerto. El general sabía que David estaría esperando una noticia específica. Vino el mensajero a David y le contó todo lo que Joab le había enviado a decir. David mostró cierta irritación por las tácticas empleadas, mas cuando escuchó las palabras finales: también murió tu siervo Urías el Eteo, su rostro se relajó. Envió mensaje de vuelta a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada consume ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad y destrúyela. Palabras cínicas que intentaban hacer ver la muerte de Urías como mera casualidad de guerra, como si el asesinato premeditado pudiera disfrazarse de accidente militar. Y oyendo la mujer de Urías que su marido había muerto, hizo duelo por él según las costumbres. El sonido de su llanto se escuchaba en las calles de Jerusalén, lamento genuino por un esposo que había sido fiel y honorable hasta el fin. Pasado el tiempo del luto, David envió por ella y la trajo a su casa, y ella fue su mujer y le dio a luz un hijo. Así David pensó que había resuelto todo: el adulterio cubierto por matrimonio, el asesinato oculto bajo el manto de la guerra, su reputación intacta ante su pueblo. Mas la última línea de este capítulo de horror cae como trueno en día despejado, como espada que corta toda falsa paz. Pero esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Mientras los hombres murmuraban tal vez su aprobación, mientras los cortesanos sonreían y felicitaban al rey por su nueva esposa,
Mientras Jerusalén continuaba con sus rutinas diarias, el Dios que todo lo ve, el que pesa los corazones y conoce los pensamientos, miraba con desagrado indecible. El juicio vendría tan cierto como la salida del sol. El profeta Natán estaba ya siendo preparado para confrontar al rey, y David, que había perdido todo por una mirada, estaba a punto de descubrir que el precio del pecado oculto es infinitamente mayor que el costo de la confesión temprana. Así termina el relato de cómo el más grande guerrero de Israel conquistó naciones, pero fue conquistado por su propia lujuria, de cómo el hombre, conforme al corazón de Dios, permitió que su corazón se apartara, y de cómo una mirada robada desde un terrado real condujo a una cascada de transgresiones que mancharían su reino para siempre. Amén.